En este tutorial vamos a ver de forma muy básica cómo realizar la configuración de un firewall utilizando Packet Tracer. Puesto que este tipo de firewalls permiten configuraciones bastante avanzadas, para introducir el Packet Tracer en el uso de firewalls, lo que vamos a hacer es ver una configuración simple de una red en la cual vamos a tener, por un lado, la parte externa de la red, que sería Internet, a la cual está conectado el firewall; por otro lado, la parte interna de la red, y además añadiremos un DMZ, una zona desmilitarizada en la cual vamos a poder tener servidores que son accesibles desde Internet, como puede ser, por ejemplo, un DNS, un servidor web o un servidor de correo electrónico. Vamos a realizar la configuración sencilla con Packet Tracer, viendo cada uno de los pasos que se tienen que realizar. Vamos a comenzar viendo los firewalls disponibles que tenemos en Packet Tracer. En concreto, disponemos de dos, que son el ASA 5505 y el ASA 5506. Con ellos podemos realizar el análisis de tráfico entrante y saliente de nuestra red, ya que deberemos de colocar estos dispositivos justo en la entrada de nuestra red, conectados directamente con un router del proveedor de servicios o del ISP del que dispongamos, o uno de nuestros routers de entrada a la red. El ASA 05 está un poco más limitado que el 06, ya que por defecto permite la definición de como mucho 3 VLANs, que suelen ser normalmente una LAN conectada a la red interna, una conectada a lo que se suele llamar red externa, que en este caso será Internet o el router que nos da acceso a Internet, y por último tenemos la opción de conectar un DMZ. Sin embargo, veremos que podemos activar algunas opciones utilizando una ampliación de la licencia para no tener estas limitaciones más adelante. Es bastante común conectar directamente estos sistemas con la IP global o IP pública que nos ha dado nuestro proveedor de servicios, y por lo tanto se suele configurar en muchas ocasiones el NAT, es decir, la traducción de direcciones en el propio firewall, para poder hacer mapeos dinámicos de direcciones IP y puerto de los hosts internos que se conectan a la red externa. También podemos hacer mapeo estático a servidores internos que tengamos en nuestro DMZ utilizando este mismo esquema, aunque no es obligatorio utilizar NAT en las configuraciones. Voy a presentar el esquema general que vamos a utilizar ahora para explicar el funcionamiento de los firewalls 5505 y 5506X. Vamos a suponer que tenemos una red de área local que va a ser de un tamaño mediano a grande. Ahora mismo vamos a poner una más pequeña de solamente una VLAN para simplificarlo. Tenemos ahí la VLAN 10 con nuestros hosts conectados a un switch. Esta red se va a conectar a Internet, por lo tanto tenemos que tener un router que va a ser o bien de la operadora o nuestro router de salida, conectado a lo que sería la nube de red de Internet, donde podemos encontrar otras personas utilizando Internet o servidores conectados a Internet. Para garantizar seguridad en nuestra red colocaremos un firewall. Este firewall se va a situar entre nuestra LAN interna y Internet, como vemos en la figura. De modo que vamos a definir, utilizando la nomenclatura de los firewalls, la parte inside, que es nuestra red de área local, que puede tener un número indeterminado de subredes, y la parte outside, que en nuestro caso va a ser Internet. Puesto que queremos ofrecer algunos servicios externos desde nuestra red, vamos a colocar también lo que llamamos el Internet Connectivity, que sería donde pondríamos el DMZ, y en este DMZ tendríamos, por ejemplo, un servidor de páginas web de nuestra empresa o un servidor DNS. Ambos servidores, en principio, tienen que ser accesibles, tanto desde el interior de nuestra red para nuestros usuarios, como para los usuarios que se encuentren en Internet. Sin embargo, como ya veremos, tenemos que diferenciar niveles de seguridad. Por definición, cuando utilizamos los firewalls ASAN, se suelen definir lo que se llaman los security levels. Y por defecto, el interior de nuestra red, es decir, el inside, va a tener un security level igual a 100. Mientras que outside, lo que sería Internet, va a tener un security level igual a 0, como podemos ver en la figura. Los DMZs tienen un nivel de seguridad intermedio y se les suele asociar normalmente un security level de 50, aunque le podríamos asociar cualquier otro número. El funcionamiento general depende en parte de estos números de seguridad que después va a utilizar el firewall para decidir a priori qué tráfico puede atravesar el firewall y qué tráfico no puede atravesarlo. Vamos a ver ahora en detalle, si guardáis la información ahora mismo de esta estructura, de cómo se puede enviar información. A nivel global, siempre vamos a poder enviar tráfico desde un nivel de seguridad mayor hacia uno menor. Por ejemplo,
desde el inside, que tiene un nivel de seguridad 100, podemos enviar tráfico hacia el outside y hacia el DMZ, ya que tienen niveles de seguridad 0 y 50 respectivamente. En caso de querer enviar cierto tipo de tráfico en dirección contraria, por ejemplo, desde el outside hacia el DMZ, que sería desde un nivel 0 hacia un nivel 50, podemos realizar algunas tareas específicas, como inspeccionar ciertos tipos de tráfico y permitirlos. Por ejemplo, podríamos inspeccionar el tráfico HTTP, podríamos hacerlo también para el HTTPS, el seguro, o ICMP si queremos que los pings puedan llegar hasta nuestros servidores, o a lo mejor queremos hacer o dar acceso a unos puertos concretos en los cuales hemos instalado algún servidor, y por ello podemos permitirlo haciendo inspección de tráfico, como veremos más adelante. También podemos utilizar configuraciones un poco más avanzadas, como por ejemplo crear listas de acceso con una serie de reglas que nos permitan o denieguen el acceso a la parte interna de nuestra red o al DMZ. Y para ello tenemos una gran variedad de configuraciones, como ya vimos en el vídeo de listas de acceso, que podemos incorporar en este switch, en este firewall. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la manera en que se definen las listas de acceso en estos firewalls varía un poco respecto al que se utiliza en routers, que es la que vimos en el otro vídeo. Por lo tanto, hoy veremos algunas formas de adaptar las listas de acceso estándar, por ejemplo, las extendidas, en firewalls. Para el caso concreto del firewall ASA 5505, se suele permitir solo la creación de 2 VLANs por defecto, y podemos crear una tercera VLAN, pero tenemos que incorporar una opción que se llama No Forwarding. Con esta opción estamos indicando a la tercera VLAN, que suele ser el DMZ, que no puede realizar reenvío de tráfico a otra VLAN concreta, por ejemplo, hacia adentro. Por lo tanto, no podría reenviar tráfico desde el DMZ hacia la VLAN interna. Sin embargo, podemos desbloquear esta opción incorporando una licencia extra que nos permitirá tener acceso al Security Plus, donde tenemos un número de VLANs mucho más elevado. Podremos definir hasta 20 VLANs, como veremos más adelante. Vamos a comenzar viendo la configuración del firewall 5505. En este caso es necesario configurar por una parte las interfaces y por otra las VLANs. Hay que ver este tipo de firewall como un switch, que puede utilizar, además de la conmutación entre sus diferentes puertos, la definición de VLANs, y estas VLANs, como hacemos en un switch, pueden ser asociadas a cada uno de sus puertos. Sin embargo, a nivel interno va a existir la interfaz VLAN 1, interfaz VLAN 2 y la interfaz VLAN 3. Comenzaremos, por lo tanto, viendo el esquema de la figura, donde hemos definido la VLAN 1 como interna, la VLAN 2 como outside y la VLAN 3 como el DMZ. Por lo tanto, vamos a empezar definiéndolas. Comenzamos por la interna. Simplemente tenemos que utilizar el comando interfaz VLAN 1. Podríamos haber utilizado cualquier número de VLAN, pero en este caso dejaremos la 1, que es la que utiliza por defecto. Es importante ponerle un nombre, en este caso el nombre de la interface es inside, y le vamos a asociar un nivel de seguridad 100. Además, a esta VLAN le podemos poner IP address, le podríamos poner la 10.0.10.1. En el caso de este tipo de firewalls no podemos poner una dirección IP a una interfaz directamente, sino que la IP siempre se la pondremos a una VLAN y posteriormente asociaremos esta VLAN a una interfaz. Para el caso de la segunda VLAN, que es la VLAN que se refiere outside, conectada a Internet, vamos a definir la VLAN, como nombre le diríamos que es outside, le asociaremos un nivel de seguridad 0, ya que en este caso es Internet, y le pondremos una IP. Puesto que suponemos que es la IP que nos ha dado un proveedor de servicios, pues es una IP pública, como podría ser la 80.10.10.10. En el último de los casos vamos a configurar la VLAN 3, utilizando para ello la configuración de DMZ. Entonces definiríamos VLAN 3. Si queremos ponerle nombre a esta interfaz, necesitamos antes de nada ejecutar el comando no forward. ¿Por qué? Porque por definición la licencia del 5505 solo permite 2 VLANs, y si definimos una tercera nos obliga a utilizar este comando. No forward interface VLAN 1 tendría que ser en este caso. Esto quiere decir que no podemos reenviar tráfico a la VLAN inside, es decir, del DMZ no nos va a permitir hacer forward de tráfico a la VLAN interna.
A continuación, tenemos que asociar a las interfaces que tenemos la VLAN que hemos definido. Por ejemplo, en el caso de la interfaz E0/0, que era outside, según en el esquema que tenemos arriba, vamos a decir switch port access VLAN 2. De este modo asociamos la VLAN 2 con este puerto y todo el tráfico que nos llegue por este puerto supondremos que pertenece a la VLAN 2. Antes hemos comentado que para evitar el problema del límite de VLANs se podría hacer un desbloqueo aumentando la licencia. Utilizando este comando de activación, que se puede directamente poner en modo de configuración en los firewalls, podemos crear este activation key. Si lo ejecutamos, automáticamente el comando no forward interface VLAN 10 ya no es necesario, ya que estaremos instalando una licencia Security Plus y por lo tanto nos permitirá definir hasta 20 VLANs sin necesidad de utilizar el comando no forwarding. Tras ver la configuración del firewall 5505, me gustaría hacer una aclaración. Dentro de Packet Tracer disponemos tanto del firewall 5505 como del modelo 5506X. Se comportan de una manera diferente, puesto que, como hemos visto antes, en el caso del 5505 estamos configurando el dispositivo como si fuese un switch y generamos VLANs para poder incorporar direcciones IP y después asociamos estas VLANs a cada una de las interfaces de las que dispondría el firewall, como realizamos en un switch. Sin embargo, el firewall 5506 ya dispone de interfaces de capa 3, como si fuese un router, y podemos directamente asignar la configuración a las interfaces, en lugar de realizarlo a las VLANs. Así que, por ejemplo, para realizar la configuración que hemos visto en la figura anterior, tendríamos que entrar, por ejemplo, en las interfaces gigabit que tiene, como en la gigabit 1/1, identificar que se trata de una interfaz conectada dentro, identificar también el nivel de seguridad, que en este caso es 100, y asignar directamente la IP a la interfaz. Esto no se podía hacer con el firewall que hemos visto en la transparencia anterior. El resto de interfaces se realizarían de una manera muy similar. Tendríamos la interfaz gigabit 1.2 y 1.3 y las nombraríamos como outside, una de ellas, para conectar a internet, y otra de ellas como el DMZ, con sus respectivos niveles de seguridad y sus direcciones IP asociadas. Por tanto, aunque el resto de configuraciones que vamos a ver son bastante similares, tenemos que diferenciar entre ambos tipos de firewall, y en uno de ellos estaremos trabajando normalmente con VLANs, en el 5505, mientras que en el 5506 estaremos trabajando con interfaces. El siguiente paso que tendríamos que configurar en nuestro firewall, aunque este es opcional, es realizar la inspección, lo que ellos llaman inspection. ¿Por qué? Porque muchos paquetes, por ejemplo los paquetes FTP o los paquetes cuando utilizamos el protocolo SIP para voz o H323, incorporan información dentro que corresponde con direcciones IPs. Un ejemplo práctico sería cuando queremos iniciar una conversación de voz utilizando SIP, enviamos al destinatario, por ejemplo, los puertos que vamos a utilizar para la comunicación. Sin embargo, si estamos utilizando firewalls que bloquean puertos o si estamos utilizando, por ejemplo, Network Address Translation, utilizando NAT, estos puertos no se ven desde el exterior, puesto que no son los puertos que estamos utilizando para la comunicación, se intercambian a nivel de capa de aplicación y por lo tanto podrían impedir que funcionasen correctamente las aplicaciones de voz o de FTP. Para poder evitar este problema, podemos hacer una inspección profunda de los paquetes. Con ello, le vamos a decir a nuestro firewall que haga un análisis y para eso definimos un class map y le ponemos un nombre. En este caso le he llamado análisis general. Y le decimos que haga match, es decir, que encuentre todo lo que esté definido en el default inspection traffic. Ahí veis a la derecha una captura de pantalla de Packet Tracer donde se ven todos los protocolos que se incluyen al ejecutar esta aplicación. Así que cualquier paquete que sea de DNS o que sea, por ejemplo, de SIP, H323, TFTP, SMTP, todo lo que veis a la derecha, automáticamente quedará recogido dentro de esta clase análisis general. A continuación, hay que crear una política y decir, vale, voy a crear una política de tráfico, le voy a llamar política general. Y después lo que digo es, de la clase análisis general que he definido antes, quiero que me inspecciones concretamente 3 protocolos, el ICMP, el HTTP y el DNS. ICMP se refiere, por ejemplo, a los pings o a las respuestas a ping o información de redes no alcanzables.
Así que primero he seleccionado tráfico, después he indicado qué tráfico quiero que inspeccione a nivel profundo y para ello lo que va a hacer es mirar dentro de los paquetes en capa de aplicación buscando información sobre, por ejemplo, puertos, direcciones IP, etc. Y por último tengo que aplicar la política. En este caso le digo, quiero que me apliques la política general de modo global. Eso indicaría que la va a aplicar a todas las interfaces, a la de DMZ, a la de Inside y a la de Outside. Todas las interfaces que reciban tráfico mirarán si existe el tráfico indicado en la lista de arriba a la derecha. Después, si existe ese tráfico, inspeccionarán el ICMP, HTTP y DNS. Y por último, lo aplicarán para que pues, algunas funciones de protocolos funcionen correctamente al atravesar el firewall. ¿Qué pasará ahora después de hacer las configuraciones que hemos visto en estas transparencias? Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionaría el firewall tras esta configuración. Aquí tenemos una configuración básica. En la parte derecha Inside, en la parte izquierda Outside y conectado arriba el DMZ. Tenemos redes públicas, ya que la Outside utiliza direccionamiento 100 y dentro de nuestra red utilizamos direccionamiento 120, es decir, que es direccionamiento de IPs públicas. Se pueden acceder pueden acceder a Internet y pueden ser reconocidas desde Internet. Vamos a imaginar ahora que nuestro dispositivo que está dentro hace un ping al dispositivo que está fuera. Primero lo enviaría al firewall, que es ahora mismo el dispositivo más cercano. Después de enviarlo al firewall, el firewall lo inspeccionaría y vería que es un ping que además va desde la red interna hacia la externa, con lo cual dejaría que el tráfico pasara. El ping llegaría al dispositivo que está fuera. Este dispositivo nos contestaría a través de su router y atravesando nuestro firewall. Sin embargo, el tráfico de dispositivos exteriores no puede llegar dentro de la red, puesto que el nivel de seguridad es más bajo y por lo tanto no permitiría el firewall que el tráfico llegara. Así que nosotros no podríamos ver respuesta a ping. Haríamos ping desde dentro, pero no veríamos ninguna respuesta. ¿Qué pasaría ahora si hacemos un ping a nuestro DMZ? El ping llegaría al firewall. Como llegamos de un nivel de seguridad 100 a uno que es nivel de seguridad 50, que es el DMZ, retransmitiría el tráfico. El DMZ contestaría al ping. Sin embargo, el dispositivo firewall no permitiría que el tráfico entrase, puesto que de nivel 50 a nivel 100 de seguridad no se puede pasar. Solamente podemos ir a de niveles más altos de seguridad a niveles más bajos. Vamos a ver qué pasaría ahora si el dispositivo que está fuera intenta hacer un ping a un dispositivo de dentro. El tráfico iría hasta el firewall, pero no podemos dejar pasar tráfico de nivel de seguridad 0 a nivel de seguridad 100. Si por otro lado tratase de hacer un ping dentro del DMZ al servidor web, obtendría el mismo resultado, puesto que estamos intentando enviar un ping de un nivel de seguridad 0 a 1.50. O sea que ahora mismo el firewall corta el tráfico en todas las direcciones, menos de la parte inside a la parte DMZ y parte outside. Sin embargo, como las respuestas no pueden volver, no habría comunicación, no podríamos establecer conexiones TCP y ahora mismo tendríamos aislado las tres zonas de la red. Vamos a ver, por lo tanto, cómo realizar configuraciones adicionales para permitir cierto tipo de tráfico. Partimos de la configuración que veis en la parte superior de la derecha, donde tenemos tres VLANs, la 1, la 2 y la 3 para la parte inside, outside y DMZ, con las direcciones que veis en la figura. Lo primero que vamos a hacer es definir una lista de acceso que nos permita contestaciones de ping. Para ello vamos a crear un access list. En el caso de los firewalls podemos utilizar o se suelen utilizar nombres, así que vamos a decir access list accesos. A esa access list accesos le vamos a decir que es una extended, es una lista extendida. Le vamos a decir que permita y después qué tipo de protocolo. Aquí, como no queremos UDP ni TCP, sino que queremos concretamente la contestación de ping, le podemos decir permit ICMP. Queremos contestaciones de ping de cualquier origen, que ese origen será Internet, a cualquier destino, y ese destino puede ser cualquier ordenador de mi red interna o cualquier ordenador de mi DMZ. Y lo que quiero que me permita es el echo replay.
Puesto que hemos puesto ICMP, podemos especificar concretamente del protocolo ICMP qué es lo que queremos que permita. El echo replay es la contestación a un ping y es exactamente lo que querríamos ahora. Después vamos a aplicar esta lista de acceso. Vamos a decir access group, accesos, me la aplicas en la dirección in, es decir, de entrada, y después tienes que indicar qué interface. En este caso, en el interface outside. Por lo tanto, todo el tráfico que me llegue por outside, desde la VLAN de fuera, va a permitir tráfico hacia adentro si es una respuesta de ICMP. Así vamos a permitir las contestaciones de pings. Vamos a hacer algo similar ahora para definir el permiso de conexión al servidor web. Ahí tenemos el access list, accesos de antes. Vamos a decir que es extended, vamos a decir que permita tráfico TCP. ¿Desde dónde? Desde cualquier host, es decir, desde any, desde cualquier ordenador. ¿Y cuál va a ser el destino? En este caso, como el destino es mi servidor web, le voy a poner host, ya que no es una red, y el host va a ser el 120.0.20.10. Así que voy a permitir desde cualquier lugar de internet el acceso al 120.0.20.10, que es mi servidor web, y al final le pongo EQ80, es decir, siempre y cuando el puerto destino sea el 80. De esta manera permito el tráfico HTTP. Vamos a ver cómo quedaría ahora. En este punto me gustaría hacer una serie de notas relacionadas con enrutamiento. En los modelos que hemos visto antes, en las maquetas que hemos utilizado en el ejemplo, teníamos un router para conectar con la parte exterior y con Internet. Sin embargo, teníamos directamente nuestra red de área local conectada en la parte interior con el firewall. En una red de dimensiones más grandes, en las cuales dentro de nuestra red vamos a tener diferentes subredes, podemos tener un data center, incluso varios módulos, es más lógico tener un router conectado con el firewall, como el que vemos en la parte derecha, y después de ese router interconectar las diferentes subredes. En este ejemplo vamos a colocar ese router y vamos a ver cómo el tráfico circularía desde la parte interna de la red hacia la parte externa, ya que vamos a necesitar incluir una serie de información relacionada con rutas estáticas para que la red funcione correctamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ping al 100.111 que antes hemos visto que podíamos enviar y recibir. Si hacemos un ping, puesto que esa dirección, la 100, está fuera de nuestra red, nuestro dispositivo la va a enviar al router. En este caso, puesto que es una red bastante simple, lo envía ya directamente al router que tenemos en la figura. El router va a necesitar saber cómo enviar tráfico fuera de su red. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque vamos a incorporar una ruta estática, que es una ruta por defecto en este caso. Como podéis ver ahí, incorporamos el IP route a cualquier dirección destino con cualquier máscara y le decimos que la dirección de siguiente salto es el firewall. Para cualquier otra red interna sabrá directamente cómo reenviar tráfico. Sin embargo, para todo Internet incorporamos esta ruta. De modo que el tráfico continúa hasta el firewall. Una vez llega al firewall, el firewall tiene problemas, ya que necesita saber quién es 100.111. A priori, el firewall, si estamos utilizando un 5505, como es el caso, no conoce ninguna ruta, no sabe cómo llegar dentro de la red o fuera, puesto que no tiene ningún protocolo de routing incorporado. Debo decir que en el caso del 5506X sí puede participar en protocolos de routing y podemos configurar un protocolo de routing como RIP o IGRP para que intercambie las tablas de routing con los routers adyacentes. Sin embargo, en el 5505 no es posible. ¿Qué deberemos hacer entonces? Incorporar una ruta específica de firewall. Ahí tenemos un ejemplo. Este tipo de ruta se define de la siguiente manera. Se dice root, después tenemos que decir hacia dónde. Como queremos que sea una ruta hacia afuera, decimos root outside, que es como hemos llamado la parte exterior. Aquí vamos a suponer que solamente le queremos informar de cómo conectar con la red 100. Así que le vamos a decir 100.110 con máscara /24 y después la dirección de siguiente salto, que es el siguiente router. Así que con esa información, cuando le llegue el tráfico, lo va a poder reenviar sin ningún problema hasta el router de salida, que ya está conectado a Internet y ya conoce cómo enviar tráfico a cualquier red que exista en Internet. Así que descubrirá el camino y lo enviará directamente al dispositivo. El dispositivo nos va a contestar al router que tenga en su red, llegará hasta este router que tenemos en la entrada de nuestra red, que es el que aparece en la figura, y este lo reenviaría al firewall. Sin embargo, fijaros, ahora el firewall está recibiendo un mensaje
dirigido al host que envió el ping, al 120.0.10.10. El firewall debe de saber dónde está ese dispositivo. Podría estar en el DMZ o podría estar en la red interna. Para ello, puesto que a priori no lo puede saber, tenemos que incorporar otra ruta. En este caso le decimos que root inside, o sea, para paquetes que van hacia adentro, la red 120.0.10.0 con la máscara barra24 y dirección de siguiente salto, que es el router. Así que con esto enviaría el tráfico al router interno y contestaría al host. Como veis, han hecho falta dos rutas estáticas para enseñar al firewall cómo reenviar tráfico a la red 100.1.1.0 o a la red 120.0.10.0. Esto es un caso muy sencillo, puesto que en Internet no solamente existe la red 100.1.1.0. Esto podría ser un ejemplo en el cual la parte externa es una sucursal de la empresa conectada a través de una red WAN y la parte interna, pues la de la empresa desde la que estamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo más parecido a la configuración de Internet. En una configuración como Internet, por ejemplo, en la parte izquierda no tendríamos una red 100, sino cualquier red de Internet. Estos son todas las direcciones IP que pueden existir. Y en la parte interna, ¿qué tendríamos? Pues no solamente tendríamos la LAN con la 120 que veíamos antes, sino que podríamos tener la 120.0.0.10, la 120.0.20.0, la 120.0.30.0 y podríamos tener así todas las direcciones o todas las subredes que existieran dentro de nuestra LAN. Puesto que en la parte inside ahora tenemos desde la 120.0.0.0 hasta la 120.0.30.0, donde ahí tenemos las IPs de los hosts, vamos a sumarizarlas todas utilizando la red que veis en la parte de arriba, 120.0.0.0/22. Eso representa todas las subredes que tenemos a la derecha. Y el DMZ sería la 120.0.40.0, donde el servidor tiene la dirección 10. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Las dos rutas que veíamos antes serían de la siguiente manera. Para tráfico que viene hacia adentro, utilizaríamos root inside, hacia el tráfico que va hacia adentro de la red. Le diríamos que es la red 120.0.0.0, fijaros, máscara /22, no /24, ya que de esa manera incorporamos todas las redes /24 que tenemos dentro. Y le diríamos que la dirección de siguiente salto es la 192.168.1.1. La 120.0.40.0, que es la del DMZ, no hace falta que se la indiquemos, puesto que está directamente conectada al firewall y él ya conoce esa red. Así que si le llegara tráfico destinado a esa red, podría reenviarlo sin necesidad de una ruta. En cambio, las de la derecha, al estar ocultas tras un router, sí necesitamos indicárselas de manera específica. Para cualquier tráfico que vaya al exterior, fijaros que ahora utilizamos una ruta outside y le decimos cualquier red con cualquier máscara, dirección de siguiente salto 80.10.10.9. Así que cuando el firewall tenga que enviar cualquier tipo de tráfico hacia afuera, lo va a enviar siempre al router que tiene conectado en la parte outside. Así nos aseguramos de que el tráfico llega siempre, independientemente de la red destino que estemos utilizando. Hay otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de firewalls. Ese punto importante es la utilización de NAT. En la mayoría de las ocasiones no tenemos una red interna con direcciones IP públicas. En los ejemplos de antes hemos estado utilizando la dirección 120, la dirección de red, que sí era una dirección pública y por lo tanto puede ser vista desde el exterior y podemos conectar directamente dispositivos de dentro y de fuera sin ningún tipo de problema. Sin embargo, es muy común tener una red interna con direccionamiento privado, como el que tenemos en esta figura. Ahí podéis ver que ahora en el esquema las direcciones son 10.0.10.0 para la red interna y 10.0.20.0 para el DMZ. Esas dos redes son privadas y no se pueden publicar hacia Internet y por lo tanto necesitaríamos utilizar traducción de nombres con NAT. Esto es bastante común cuando utilizamos un DMZ y puede realizar directamente estas funciones. Vamos a ver ahora cómo realizar estas operaciones, que es bastante sencillo utilizando un firewall como el 5505. Tenemos primero que definir un objeto, ya que los firewalls permiten definir objetos y en este caso el objeto es una red. Así que le decimos Object Network y le damos un nombre, que la vamos a llamar LAN interna. A continuación tenemos que decir
qué network es concretamente. Ahí le decimos subnet, es decir, una subred. Le decimos que la subred interna es la 10.0.10.0/24. Y a continuación le decimos que a ese objeto le tiene que aplicar NAT. Por lo tanto, la manera de definirlo es decir, voy a aplicar NAT de dónde a dónde, de inside a outside, y de qué manera. Le voy a decir que lo haga dinámico. Un NAT dinámico indica que cuando uno de mis dispositivos va a enviar, por ejemplo, el de los que están en la parte interna de la red, va a hacer un ping a un dispositivo que está fuera, se le va a asignar de manera dinámica una asociación con la IP pública y un puerto que va a abrir o que va a habilitar el firewall para poder enviar tráfico y recibir contestaciones. Después tendremos que hacer algo similar con el DMZ, para que los dispositivos que están en el DMZ puedan contestar mensajes y puedan comunicarse con dispositivos que están en Internet. Tenemos que crear el objeto network DMZ, la subred ahora es la 10.0.20.0, le vamos a decir que haga NAT del DMZ a outside de manera dinámica. De este modo, mis dispositivos que están dentro ya se pueden comunicar con dispositivos de fuera y su dirección IP privada será sustituida automáticamente por la dirección IP pública, que en este caso es la de la interfaz outside. Si veis en la parte inferior, cualquier mensaje que enviáramos desde la parte interior o desde el DMZ, se cambiaría la dirección IP origen por la 80.10.10.10, puesto que es la única dirección pública que podemos utilizar. Sin embargo, si por ejemplo uno de los hosts que tenemos fuera se quiere comunicar con el servidor directamente, sin que éste establezca la comunicación, tenemos que poder realizar un mapeo, ya que desde fuera la única IP que se ve es la que está en rojo en la parte inferior, la 80.10.10.10. Si quisiéramos acceder a la web de la empresa y no tuviéramos una IP pública para la web, sino que utilizáramos la IP general que tenemos, tendríamos que mapear la dirección 80.10.10.10, que es la que tiene el firewall, en la dirección del servidor web del DMZ, en este caso la 10.0.20.10, con su puerto 80. Sería un mapeo estático, no sería un mapeo dinámico. Para ello tenemos que crear un objeto network como antes y llamarle, por ejemplo, WebS, que sería de web server. Le diríamos que lo tiene que asociar con un host, ahora ya no es una subred, concretamente el servidor web, que sería el 10.0.20.10, y le decimos que nos haga un NAT del DMZ a outside estático. ¿Por qué? Porque nos va a sustituir la dirección estática, que sería la 80.10.10.10, por la 10.0.20.10. Después tendríamos que aplicar listas de acceso para poder permitir el tráfico de los puertos que van a accederse a través del NAT. Así que tendríamos que actualizar nuestra lista de acceso que teníamos antes. Tendríamos que crear las dos entradas en la lista de accesos que podemos añadir sin ningún problema, permitiendo tanto el objeto webs por el puerto 80 como el tráfico del puerto que va dirigido al servidor web al 10.0.20.10 por puerto 80. Esto se utilizaría a nivel interno del firewall una vez hiciera la traducción de nombre para poder enviar información. ¿Cómo quedaría la configuración tras todas estas configuraciones? Tendríamos lo siguiente. El usuario que está dentro podría seguir haciendo ping sin ningún tipo de problema a los usuarios que hay fuera, puesto que el ping estaba permitido antes. También podría conectarse con el DMZ y todo ello lo haría a través de la red interna, ya que ahí no tenemos que hacer ningún tipo de traducción. Y después el dispositivo que está fuera podría acceder a la web interna, pero fijaros que ahora para acceder a la web, puesto que la dirección 10 es privada y no la puede ver desde fuera, conectaría utilizando la 80.10.10.10 y con ello accedería directamente al interior del DMZ con el mapeo estático que hemos hecho al servidor web. Y con esto terminamos nuestra introducción a firewalls, en particular utilizando Packet Tracer y el Cisco ASA 5505.